Singapur: prosperidad, riqueza, competencia, innovación. Singapur sin duda alguna se ha convertido en un ejemplo para el mundo. Un ejemplo de qué es lo que pasa cuando una economía se liberaliza hasta tal punto que se alcanzan estas cuotas de prosperidad y de progreso. Pero Singapur no siempre fue así. En sus inicios era mucho más modesto y menos desarrollado. ¿Cómo fue que esta pequeña nación insular en Asia, que es mucho más pequeña que Nueva York, consiguió estos avances? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir en esta presentación. Corría la década de 1960. Lee Kuan Yew había acabado de ser nombrado primer ministro y él, que había cursado estudios económicos y financieros en una de las universidades más prestigiosas del mundo, tenía muy claro lo que tenía que hacer. Comenzó con una serie de programas de integración con la Federación de Malasia. Al mismo tiempo, llevó a cabo una transformación económica importante en Singapur, creando incentivos comerciales para favorecer la industria nacional en todos sus sectores. Por supuesto, esto fue de la mano con la atracción de capital extranjero para favorecer la entrada de ingresos desde otras vías. Los programas económicos de Lee Kuan Yew continuaron y esta vez se llevaron a cabo una serie de reformas fiscales que terminaron en la construcción de varios polígonos industriales que iban a servir para el desarrollo de pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto, por supuesto, iba a favorecer el desarrollo económico de Singapur, como en efecto lo hizo. Para la década de los 80, ya Singapur sobrepasaba en su PIB a otros países como Francia. Sin embargo, esto solamente era el preámbulo de algo que iba a ser mucho más grande. Al mismo tiempo, hacia lo interno, el primer ministro Lee Kuan Yew quiso orientar sus políticas para mejorar la educación ciudadana, favoreciendo la innovación y la formación de la población. Todo para que cuando estas personas salieran formadas, no solamente de su educación primaria y secundaria, sino de su educación universitaria, vinieran con proyectos frescos y nuevos al sector empresarial que estaba empezando a florecer en aquel momento en la pequeña nación asiática. Por supuesto, hubo otros factores que tuvieron mucha importancia en este proceso de desarrollo, como por ejemplo lo fue la cercanía de Singapur con países como la India, China, Corea del Sur y Japón. Esta cercanía fue lo que por supuesto contribuyó en gran medida a que el comercio y la atracción de inversión extranjera se incrementara en gran medida. Si hubiera que describir el proyecto de bonanza económica de Singapur en una palabra, esta sería diversificación, porque se han dedicado no solamente a un sector económico, sino a varios, lo cual compone un extenso abanico en un gran sector económico. Algo que, por ejemplo, nos vemos aquí en nuestro país, Venezuela, donde nos hemos dedicado únicamente a un solo sector de la economía, como lo es el petrolero, dejando a los demás prácticamente abandonados. No obstante, este gran proyecto de bonanza económica para Singapur no es todo color de rosas. También ha traído sus desventajas. Por ejemplo, atrae más mano de obra extranjera que nacional, lo cual implica que cada vez la búsqueda de empleo para los ciudadanos de Singapur se está volviendo complicada. Al mismo tiempo, la población está sufriendo de una caída demográfica. Cada vez hay menos ciudadanos de Singapur que quieren incursionar en el mundo de la paternidad y de la maternidad, lo cual también supone que su población está sufriendo de un envejecimiento acelerado. A pesar de todo esto, Singapur es hoy en día un ejemplo de prosperidad económica del cual han aprendido muchos países, en su mayoría asiáticos. No obstante, sería bueno que otros países, como por ejemplo los que están en la órbita de Latinoamérica, aprendiéramos al respecto, para de esa manera desarrollar un ejemplo de prosperidad y bonanza y
cómo una buena implementación de las políticas fiscales y económicas pueden convertir a una nación en un ejemplo de prosperidad.